Dice Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta mañana vamos a hablar de cómo es que podemos experimentar, nosotros como creyentes, disfrutar el poder del Dios infinito, omnipotente, que habita en nosotros. ¿Cómo podemos experimentar ese poder? A través de toda la historia vemos cómo personas, hombres como tú y como yo, disfrutaron ese poderío de Dios. Vemos a un Abel en medio de circunstancias difíciles experimentando el poder de Dios. Vemos a un muchacho llamado David enfrentarse con un enorme hombre que estaba diseñado, acostumbrado a enfrentar guerras, a enfrentar ejércitos. Vemos mujeres en la Biblia capacitadas por ese poder de Dios a través de toda la historia en el Antiguo Testamento. La diferencia entre esas personas del Antiguo Testamento que experimentaron el poderío de Dios es que hoy nosotros tenemos la presencia del Padre, tenemos la presencia de Jesucristo el Hijo y tenemos la presencia del Espíritu Santo. Dígame, permítame. En el Antiguo Testamento Dios estaba con las personas, acompañaba. El mismo Jesucristo venía y acompañaba a la nación de Israel. Hoy el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo habitan, están presentes, actuando de manera poderosa en el creyente. Hermanos míos, es tiempo de que cambiemos la manera de ver la lucha, de ver los conflictos, de ver las dificultades. Porque sí hay dificultades, porque sí hay conflictos, porque sí hay problemas. Dios no los niega. Dios acentúa que está ahí el problema, pero también Él acentúa su poder, Él acentúa su presencia. Así que hay que cambiar la visión, hay que cambiar la óptica, la manera como estamos viendo nuestras dificultades. ¿Estamos? Por esa razón, la idea es cómo ser un creyente fortalecido con el poder divino. Quiero pedirles que me acompañen leyendo estos versículos. Todos juntos, dice así: por esta causa doblo mi rodilla. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, es ser fortalecido con poder en el hombre interior.
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren, ahí están las tres personas divinas, ¿cierto? Ahí están. Ahí están. Están en nosotros. En la introducción, la fortaleza de un creyente se basa en el poder que Dios el Padre tiene, en el poder que el Señor Jesucristo tiene. Y me llama la atención las expresiones. Señor significa el que tiene el poder, el que tiene el gobierno, el que está sentado ahí en la majestad, dirigiendo todo. Pero también dice fortalecidos con poder. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Hay otra cosa que vemos en este pasaje, es que nos habla de el hombre interior. El hombre interior es la parte interna de nosotros, lo que tenemos, lo que Dios ha hecho nuevo en nosotros, donde habita la persona divina del Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Ese ser interno de nosotros. Dios es el Padre de todos los creyentes. La Biblia nos dice que Dios es el Padre, el papá de todos los creyentes. Uno de los énfasis de padre significa el que es la autoridad en la casa, es la fuerza de la casa, el que fortalece la casa. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Todos los que hemos creído en Jesucristo, inmediatamente nos convertimos en sus hijos e inmediatamente hemos aceptado que Él es mi autoridad. Él es mi autoridad. Él es el que gobierna. Pero la Biblia también dice que en el mundo hay otro ser y hay otras personas que lo reconocen como Padre. El Señor Jesucristo le dice a los judíos muy religiosos, y el Señor Jesucristo le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y mentiroso. En él no se encuentra ninguna verdad, y por eso es que ustedes quieren matarme. De hecho, lo mataron, pidieron su cabeza, dirigidos por el padre de las tinieblas. Y es el mismo que conduce a este mundo. El mundo lo considera como su líder, como su príncipe. Pero nosotros los creyentes tenemos a Dios como Padre. Él es mi autoridad. Él es mi autoridad. Todos los creyentes tenemos a una autoridad. Obvio que eso no exime la autoridad de Jesucristo y la autoridad del Espíritu Santo, que también el pasaje nos habla. El creyente entonces debe depender. Por esa razón este pasaje comienza hablando de cuál es la actitud de nosotros, cuál debe ser la actitud de nosotros frente a la autoridad divina. Y comienza diciendo: por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre. El creyente entonces debe depender de ese poderío para entender y enfrentar todos los retos, todas las pruebas, todas las tribulaciones, todo el sufrimiento de esta vida. Ese es el gran problema de nosotros, hermanos, que muchas veces queremos enfrentar las situaciones de esta vida o queremos vivir la vida de acuerdo a nuestra propia percepción, como a mí me parece, la cual siempre será muy limitada. En primer lugar, entonces, para poder ser creyentes fortalecidos con el poder de Dios
En el hombre interior yo debo asumir esa actitud. ¿Cuál? Doblar mis rodillas. Es una forma ilustrativa de la Biblia para decir que yo debo doblegar mi ego, debo doblegar mi orgullo, debo doblegar mi propia naturaleza humana y doblarme delante de Dios, humillarme delante de Dios. Es otra forma de decir humillarse delante de Dios, reconociendo mis límites. En la Biblia se hace mucho énfasis de esto. En el Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová. Y el término bendecir allí también significa doblar mi rodilla. Para poder darle adoración a Dios, yo tengo que inclinar mi ego, mi prepotencia, mi orgullo. No puede adorar a Dios. ¿Recuerda lo que Dios dice? Dios rechaza, Dios resiste, mantiene lejos a todos los orgullosos, los soberbios. Pero Él da gracia, por lo cual dice que Él, a los que se humilla, Él los exalta, pero al que se exalta a sí mismo, Él se encarga de humillarlos. Así que no puede haber una adoración verdadera a Dios con una actitud prepotente, orgullosa. De hecho, cuando estamos hablando de la oración, no hay una oración verdadera a Dios sino con una actitud humilde, porque estamos delante de la majestad. Una de las frases históricas que me ha impactado fue la que Neil Armstrong expresó cuando estaba en la luna y miró al planeta Tierra, que solo era una pequeña lucecita que se escondía detrás de su dedo. Cuán pequeños somos, cuán pequeños somos. El hombre solo es grande cuando reconoce su condición delante de Dios. Es exigente. No podemos disfrutar del poderío de Dios. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo oraba para que Dios le quitara su aguijón? ¿Y cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estás en el tiempo, en el momento exacto para experimentar el poder de Dios. Y no podemos experimentar el poder de Dios, no podemos disfrutarlo a menos que doblemos nuestra soberbia delante de Dios, nuestro ego. Cada vez que mi ego se expresa en mí, estoy alejándome de Dios, de la intimidad con Él, porque no puedo tener intimidad con Dios genuina con una actitud prepotente, orgullosa. Doblar mis rodillas es reconocer que Él es mi autoridad, que Él es el Señor, que Él es el que manda, que Él es el que gobierna. No es que Dios va a gobernar. A veces le decimos a Dios: toma el control. Si Dios lo perdió, entonces no es Dios, porque precisamente eso es lo que significa el término Dios, que Él es el que tiene el poder, la capacidad y el control, la autoridad. Él es el que domina. Doblar la rodilla entonces es someternos a su señorío, someternos a su gobierno, someternos a sus decretos, a su palabra, a su voluntad.
Ahora que estamos estudiando el atributo de la fidelidad, leíamos en esta mañana cómo el pueblo de Israel no quería creerle a Dios. Y eso es tan ofensivo, porque le estamos diciendo a Dios: tú no eres lo que dices que eres. Tú no eres confiable. Tú no eres seguro. Eso fue lo que hizo la nación de Israel con Dios. Dice el versículo: por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dios tiene un gobierno total, todo depende de Él. Todo depende de Él. Doblar las rodillas en adoración a Dios. Esa es la primera acción que nosotros debemos realizar. Número 2, para poder ser fortalecido, necesitamos tener las riquezas de la gloria del poderío divino. Dice el versículo 16, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que hace diferente a un ser humano. Todos los seres humanos somos frágiles, pero lo que tenemos dentro, ese es el verdadero tesoro, como dice allá en Segunda de Corintios capítulo 3, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es Dios, es Dios. Y Dios nos ha dado tanta riqueza de su poder, de su capacidad, de su persona, de su gloria. Ya nosotros tenemos ese privilegio. Por esa razón, dice el versículo 18 de Efesios 1, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria en los santos. ¿Usted es un creyente? ¿Usted es un santo? Entonces usted ya tiene la riqueza de la gloria de Dios. Y parte de esa riqueza es que el mismo Dios glorioso está en usted. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Para fortalecerlo. Para fortalecerlo con el poder de Dios. Por esa razón, en Hechos capítulo 1, versículo 18, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No existe un creyente frágil, porque tiene el poder de la gloria de Dios. Existen creyentes que no han entendido, no lo han asimilado, no lo experimentan por su lucha interna, por su niñez espiritual. De eso se trata la madurez. La madurez es el creyente que ahora está disfrutando del poderío de Dios, que lo fortalece en medio de la lucha que sea. Por eso vemos historias como la de Policarpo, alumno del apóstol Juan, cuando los romanos le dijeron: tienes que maldecir a Jesús para poder vivir, porque si no lo maldice, te vamos a matar. Y este hombre es capaz de decir: ¿yo por qué voy a maldecirlo si él no me ha hecho nada a mí sino bien? ¿Cómo voy a maldecir al que vino a hacerse hombre, a cargar mi pecado para que yo pudiera tener salvación eterna? ¿Dónde están los leones?
porque lo amenazaron con los leones. No encontraron leones para comerse a Policarpo. Entonces te vamos a quemar. Solo hago una petición, no me amarren. Estoy dispuesto a que me quemen vivo. Eso era normal en esa época. Y es el honor dar mi vida por aquel que dio mi vida. Los primeros años de la iglesia hubo mucha mortandad, muchos creyentes que murieron. Y dice en la historia que una de las cosas que enloquecía a Nerón era oír los cantos de los creyentes que mientras estaban siendo devorados por los leones, por las llamas, ellos entonaban himnos a Dios. Y esto era completamente contrario, puesto que era el espectáculo y era la diversión, ir a ver cómo torturaban a otro ser humano, cómo hacerlo gritar. Los creyentes adoraban a Dios en medio de la tortura, porque hay un poder superior, hermanos. ¿Recuerdan el horno de los amigos de Daniel? ¿Recuerdan? Es el mismo Dios, hermano, que fortalece al creyente en medio de la circunstancia que sea. Que sea. Me asombra todavía ver el poder de Dios en personas, en hermanos, hermanas con condiciones de salubridad muy deplorables, pero ahí se manifiesta el poder de Dios sosteniendo. Por esa razón dice este versículo, fortalecidos en el hombre interior, en el hombre interior. El ser fortalecidos en el hombre interior es el número 3, es el número 3. Dice el versículo de segunda de Corintios capítulo 4, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando. Se va desgastando. ¿Qué le está pasando a su cuerpo? ¿Qué le está pasando a su cuerpo? Ay, ya no podemos correr como antes, ¿verdad? Ay, ya no podemos. Ay, cualquier gripita. Ay, cualquier cosa. Y cada día, ay, por cualquier cosa, ¿cierto? Se va desgastando nuestro hombre exterior, hasta que ya no quede nada. Pero el hombre interior, ese que somos internamente, el ser espiritual, el nuevo diseño de Dios, ¿qué le está pasando? Dice el versículo, el hombre interior, no obstante, se renueva cada día. Día a día, día a día. Hermanos míos, esa es la realidad de todo creyente. Todo creyente es fortalecido porque hay un nuevo ser internamente dentro de nosotros, creado para vivir eternamente con el Dios que ahora habita en nosotros internamente. Dice allí también en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha creído en el Señor, ahora tiene en este versículo, en este pasaje, dos hombres, uno que se va gastando y otro que se va fortaleciendo, y es el único que va a quedar. Es el único que va a quedar. Este cuerpo un día ya no resistirá más y hay que recogerlo. Va a hacerse polvo porque del polvo fue tomado, pero el hombre interior con el cual fuimos revestidos desde el momento de creer, con él estaremos en comunión con Dios para siempre. Somos entonces fortalecidos por el poder divino. Otra vez, hermanos, es que Dios significa, el término Dios significa el que tiene el poder, el que tiene la capacidad.
el que tiene el dominio, el que gobierna. Eso es lo que significa Dios. Cuando yo reconozco quién es Dios y me encuentro frente a frente con Él, yo reconozco quién es Él y reconozco quién soy yo. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Bueno, recuerden lo que dice la Escritura. Somos polvo, somos producto de sus manos, somos criaturas de Él. Somos nada. El concepto de nada es que dependemos de Él y no de nosotros mismos. No hay ninguna capacidad en nosotros para depender de nosotros mismos. Eso es ser Dios, pero también eso es ser humano. Lo que somos, lo que tenemos es el efecto, el producto de lo que Él ha hecho, está haciendo y hará. Normalmente nosotros queremos cambiarle las reglas de juego a Dios y queremos que Dios haga y actúe como nosotros queremos, lo cual no es verdad. Eso nos produce frustración. En cambio, cuando aprendemos a depender del poderío de Dios, eso nos ayuda. Otra responsabilidad para ser entonces, o otro privilegio, y cómo es que somos fortalecidos, es porque somos habitados por el Señor Jesucristo. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué hace Cristo para fortalecernos? Viene y pone su morada en nosotros. La palabra habitar allí, para que habite Cristo, significa que Cristo ahora hace del creyente su casa. Su casa. Pero la palabra habitar significa que Cristo está permanentemente ejerciendo su autoridad, su dominio, porque Él es el dueño de esa casa donde Él habita. Entonces, ahí vemos a Cristo actuando para que nosotros seamos fuertes, fortalecidos. Cristo entonces habita al creyente de manera personal. Él le dijo a los discípulos, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, pero Él no habita como un huésped. Él habita como el dueño y como la cabeza, el que dirige, el que gobierna, ejerciendo su señorío. Y Él lo hace por medio de la fe. Por esa razón puse ahí el versículo de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor. El autor significa el que origina, el que dirige, el que proporciona la fe al creyente y Él mismo la dirige, Él mismo la controla, Él mismo lleva a la fe como producto de Él para que cumpla el propósito en el creyente. La fe no es algo que nosotros conducimos ni producimos. La fe ya tiene un originador, un autor y un determinador de lo que la fe va a hacer en nosotros. ¿Cómo se llama? Jesús, el Hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ajá, ¿y por qué no te la dejó a ti para que tú la dirigieras? Porque tú no tienes la capacidad. Porque tú no tienes la capacidad. Por lo tanto, la fe cumple su función de manera perfecta, porque la palabra consumador significa cumplir de manera perfecta, completa, completa.
¿Eso nos ayuda? Claro que sí. Me da la tranquilidad que no soy yo quien conduzco. Gracias al Señor. Jesús, el que tiene el poder, el que es el Señor. Él habita en nuestros corazones. Él habita, la palabra habitar es porque Él habita para mostrar quién es Él, para mostrar sus atributos, para mostrar su poder en nosotros. Eres el lugar donde Jesús vive, donde Jesús muestra que Él es el que domina, que Él es el Señor, que Él tiene sus atributos y que esos atributos son los atributos tuyos. Tú eres santo porque Jesús es santo. Tú eres justo porque Jesús es justo. Tú eres hijo de Dios porque Jesús es el Hijo de Dios. Y todo lo que tienes es lo que Jesús es. Nosotros somos fortalecidos porque Dios nos repleta, nos completa. Dice el versículo, para que Cristo habite en vuestros corazones por la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí estamos. La palabra plenitud significa que estamos repletos. ¿Sabe por qué no pedimos la presencia de Dios? Porque desde que Cristo nos dio, o lo que Dios nos dio la fe para que creamos en Él, Él puso en nosotros su morada. Y está morando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que si yo creo en esa verdad que Él dice, entonces no tengo por qué pedir algo que ya yo tengo. ¿Sí estamos? Las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están morando en mí. Están morando en mí poderosamente. Entonces por esa razón no voy a pedir algo que ya tengo. Segundo, si lo pido, estoy contradiciendo a Dios, que está diciendo que ya yo tengo algo, que Él me dio. Entonces le estoy diciendo, no me lo diste, dámelo otra vez. No me estás diciendo la verdad, y Él es verdad. La plenitud de Dios significa que Dios ya nos hizo completos en la persona de Jesucristo. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, lo tienes en la persona de Jesucristo. Nuevamente, en el Antiguo Testamento, los creyentes podían estar cerca de Dios. Es más, había un lugar que se llamaba el templo y los creyentes iban a encontrarse con Dios ahí en ese lugar. Pero ahora, ¿qué hace Dios? Ahora Dios hace del creyente su templo. Él mismo viene y se mete en el creyente, a vivir en el creyente, a dirigir Él personalmente al creyente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahora en el creyente, y todo lo que el creyente es lo que Cristo es. Por esa razón, dice en 1 Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no es en vano para conmigo. Por la gracia Dios me ha dado todo. En el versículo que tenemos allí, entonces dice que ahora nosotros estamos completos en Cristo. Ahora nosotros ya tenemos todas las cosas en la persona de Cristo.
Necesitamos santidad porque Adán pecó, nos alejó de Dios, ahora Dios nos da la santidad en la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo es nuestra redención, es nuestra justificación, es todo lo que tenemos. Por eso lo que Dios hace es tomar al creyente y lo pone en Cristo, y tomar a Cristo y lo mete en el creyente, lo mete en nosotros. Dice entonces en Efesios 1, 22, 23, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya todo lo tenemos en la persona de Jesucristo. Cristo nos llenó, nos repletó, nos completó. Miren ustedes que Cristo hasta nos comparte su reino, su trono. Él es el Señor, está sentado en su trono. Y en Efesios capítulo 2 dice, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No nos hace falta más Dios, hermanos, nos hace falta más disfrutar lo que tenemos. El Dios Todopoderoso está en nosotros. Pedir más de Dios no es correcto. Ya tenemos todo. El creyente tiene la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser fortalecido. Para ser fortalecido. Ahora, si no le basta a usted con las tres personas divinas, entonces no hay más poder que le pueda ayudar. Usted ya perdió la batalla. Porque si el Dios Todopoderoso, el que todo lo puede, el que no hay nada imposible para Él, el que con su palabra creó de la nada lo existente y va a quitarlo y volverlo a crear, si no le basta a usted eso, entonces ya no hay solución para usted. El creyente está completo en Dios por medio de la persona de Jesucristo. Todo lo que Dios nos ha dado, nos los ha dado en y con la persona de Jesucristo. Todo lo tenemos en Él. Todo lo tenemos en Él. Tanto así que el Señor Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. La fe de nosotros es la fe de Jesús. La santidad de nosotros es la santidad de Jesús. La justicia de nosotros es la justicia de Jesús. El lugar donde vamos a pasar la eternidad, ¿sabe qué? Es el cielo de Jesús. La Nueva Jerusalén es el lugar donde Jesús va a manifestar su gloria junto con el Padre. Y allí voy a estar con Él. Número 3, el creyente entonces, ¿qué debe hacer? Responder en adoración, humilde y obediente. La tarea mía es doblar mis rodillas delante de Dios, bajarme de mi ego, de mi prepotencia humana. Ahora, permítame recordarle que esa es la razón de ser de las dificultades de esta vida. Son la herramienta de Dios para humillar a esta naturaleza humana. Así que las enfermedades se van, los problemas se van, pero queda en nosotros el beneficio de humillarnos, de adorar aquel frente el cual estaré en adoración continua por la eternidad. Vamos a orar. Oh Padre, gracias porque nos das el privilegio de poder oír tu palabra. Gracias porque nos das el privilegio de saber que tu persona
junto con Jesucristo, nuestro Señor, y el Espíritu Divino, son suficientes para darnos la fortaleza cada día, cada momento. Oh Padre, gracias, porque tú eres el que fortaleces a cada creyente, porque tú eres el que diriges las distintas circunstancias que pasamos en la vida. No has perdido ni perderás el control, porque tú eres Dios. Gracias porque mis problemas no son imposibles para ti, no son difíciles, y más bien tú, Señor, los usas como un instrumento perfeccionativo. Gracias, Padre, por ello. Oh Padre, gracias también por tu iglesia y por las personas que has traído. En esta hora también quiero pedir por quienes están enfermos, Señor. Quiero recordar a Josué, a Givis, mi hermana Nubis, por Farlin, muchos otros hermanos, Señor, que están pasando por procesos, mi hermano Luis y otros, Padre Santo. La honra, la gloria sea para aquel que tiene el poder, para aquel que nunca va a perder el control, nunca va a dejar de cumplir el propósito que tú has establecido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que la honra y la gloria sea para el Señor, y recuerde esa verdad. Si el Señor lo permite, nos encontramos en este mismo pasaje el próximo domingo para ver otras cositas que hay allí.